Hola a todos, muchas gracias por atender esta plática. Principalmente agradezco a los organizadores de esta sesión por permitirme este espacio para explicar un poco de la investigación que tengo en curso. Permítanme compartir la presentación y comenzamos de manera inmediata. Este es un trabajo en colaboración con la doctora Mayra Núñez López del ITAM y se trata de la dinámica en un modelo general de crecimiento poblacional de moscos. La estructura de la plática en general está dada en tres grandes grupos: el contexto para poder establecer nuestro problema, los modelos matemáticos que hay en la actualidad y por qué nosotros proponemos uno en la tercera parte de la plática que lo llamamos modelo completo. Ok, las enfermedades transmitidas por vector según la Organización Mundial de la Salud son aquellas causadas por parásitos, virus o bacterias que son transmitidas precisamente por algo que le llamamos vector. Vector será los organismos vivos que transmiten a los parásitos, virus o bacterias y puede ser entre humanos o de animales a humanos. De todas las enfermedades del humano, de todas las enfermedades infecciosas, las transmitidas por vector, representan un 17% y causan en promedio 700,000 muertes por año. ¿Quiénes pueden ser vectores? Los más conocidos precisamente son los moscos, pero pueden ser otro tipo de organismos como las moscas, las garrapatas, las pulgas, las chinches. ¿Qué tipo? Obviamente los organismos que nos interesan en nuestro modelo son los moscos. ¿Qué tipos de enfermedades transmiten? Pues puede ser la malaria, el dengue, el zika, el chikungunya, que probablemente son los más populares y sobre todo porque son las que más impacto han tenido en el país, en México, en el continente americano, pero en particular en México. La malaria, solo la malaria, transmitida por la especie del mosco Anopheles, ahí está la imagen, causa aproximadamente 400,000 muertes cada año. Y por otro lado, el dengue, transmitido por la especie del mosco Aedes, causa 40,000 muertes al año. Cabe mencionar que la mayoría de estas infecciones, de estas enfermedades, no tienen cura y no tienen vacuna todavía a la fecha. Por lo tanto, el impacto sobre las poblaciones humanas es muy alto. Así que entender la dinámica de la población de los moscos será muy benéfico para generar mejores estrategias de prevención y de protección para las poblaciones. Para generar un modelo en la dinámica de la población de los moscos, pues habrá que entender el ciclo de vida del mosco. El ciclo de vida tiene 4 etapas en general. Las 3 primeras acuáticas y la cuarta, que es la que conocemos al mosco de manera regular, es la etapa no acuática. Entonces comienza con una etapa, empieza primero con el huevo, que dura en promedio, depende de la especie, 2 días. Posteriormente el huevo se desarrolla en forma de larva y casi dura una semana. Sigue en la etapa acuática y posteriormente se tiene forma de crisálida, que es cuando genera como la transformación o la metamorfosis para pasar a la etapa adulta, que ya es la etapa no acuática y es en la que se traslada, bueno, volando, puede volar y se traslada. La longevidad del mosco en la etapa adulta generalmente dura de algunas semanas, como pueden ser 2 o 3 semanas, hasta algunos meses, como pueden ser 2 o 3 meses en promedio. Todavía hay moscos que pueden durar mucho más porque han desarrollado como una especie de hibernación, de poder como de hibernación para sobrevivir a etapas no favorables para su desarrollo. Pero bueno, depende de las condiciones climáticas, depende de la especie del mosco y depende obviamente del ambiente, de lo que tenga para sobrevivir. ¿Qué hay en la literatura acerca de los modelos poblacionales? Bueno, los primeros modelos, los más sencillos, que son los modelos lineales, son los que consideran la tasa de natalidad y de mortalidad constantes. También hay otros modelos ya un poquito más desarrollados, dados por Esteva y Dumont, que consideran en la tasa de natalidad un crecimiento limitado, un crecimiento de tipo logístico. Posteriormente, Dambaba y Dumont, además de considerar el crecimiento logístico, consideraron una tasa de mortalidad no constante, sino que depende de la densidad, sobre todo en la etapa de las larvas. Si hay demasiada densidad, la transición seguramente se verá afectada. Lee también considera la tasa de natalidad constante, la tasa de mortalidad también dependiente de la densidad de las larvas, pero agrega un término que es una respuesta funcional para la transición de larva a adulto. No será lo mismo si hay una densidad baja que si hay una densidad alta.
El mismo autor considera también en otra publicación, en la tasa de natalidad, el efecto Ali. En pocas palabras, el efecto Ali es que a baja densidad poblacional en la etapa adulta, la tasa de reproducción se ve afectada. Y también sigue considerando la respuesta funcional para la transición de larva a adulto. Lee, en el 2017, el mismo autor considera ahora el crecimiento logístico y la respuesta funcional, pero mantiene la tasa de mortalidad de manera constante. Y Strugarek considera el crecimiento logístico, el efecto Ali, pero continúa con la tasa de mortalidad constante. Bueno, todos estos modelos tienen algunas diferencias, obviamente, entre ellos, y obviamente cada uno tendrá o presentará un tipo de dinámica. La mayoría de estos modelos considera de la etapa del mosco, considera la etapa acuática y la etapa no acuática como dos grandes pasos en el ciclo de vida del mosco, no los 4 pasos que anteriormente les mostré, sino que se resumen en 2 grandes pasos, la etapa acuática y la etapa no acuática. Y así, en general, en resumen, estos modelos generan 3 tipos de dinámicas. Los distingo por colores. El color azul, en el que solamente hay un equilibrio, que está representando la sobrevivencia de la población. El color verde, que estaría para los modelos que tienen o presentan 2 equilibrios, uno para la extinción y otro para la sobrevivencia. Y el color rojo, que está para una tercera dinámica, que es con 3 equilibrios, uno para la extinción, otro para la sobrevivencia y otro una transición entre estos 2 equilibrios. Y por colores, más o menos, esta es la dinámica que presentan los modelos que están publicados a la fecha. Ahora, también un parámetro muy importante sería el número reproductivo básico, R0. No está definido para todos los modelos poblacionales, de hecho, solo algunos. Los que están en azul sí definen un R0 y los que están en rojo no. ¿Por qué? Porque algebraicamente no se puede calcular. Se obtienen algunas inconsistencias y los autores ni siquiera lo mencionan. Nuestra propuesta de modelo poblacional general sería un modelo con 3 variables: A para toda la etapa acuática, S para los adultos pero hembras y M mayúscula para los adultos pero machos. Y estaría dado por este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, en el cual incluimos estas 3 funciones, F, G y H. La función F, que está incluida en la parte del crecimiento de la población, y estamos representando un crecimiento limitado de tipo logístico. La función azul, que estaría representando también en la tasa de crecimiento un efecto Ali. Y finalmente, la función roja, la función H, que estaría representando una tasa no constante de mortalidad. Y los parámetros también los dividimos en 2 grandes grupos: parámetros que tienen que ver con la sobrevivencia de la población y parámetros que tienen que ver con la extinción de la misma. Y bueno, tenemos ahí los rangos en los cuales tendría sentido para nuestro sistema. En forma vectorial, en forma resumida, nuestro sistema está dado por el sistema que está representando aquí. Es un sistema en 3 dimensiones en las variables independientes con un vector de parámetros de dimensión 9. Pero la tercera variable, la variable de los adultos machos, realmente está acoplada con las primeras 2, pero las primeras 2 no está acoplada con la tercera. Así que con fines de estudios del análisis de la dinámica, basta con estudiar las primeras 2 variables. Así que tendríamos una reducción a 2 dimensiones. Parte del análisis es que este sistema puede presentar de 1 a 3 equilibrios dados por P1, P2 y P3. Aquí están las expresiones. Y depende de este valor X. X realmente son las soluciones a este polinomio, o a esta expresión más bien. Son las raíces de esta expresión. Y pueden ser el trivial, la primera solución, que esa siempre está. Y puede tener otras 2 soluciones, X2 y X3, dadas por esas expresiones, en el cual volvimos a renombrar grandes grupos de parámetros, porque las expresiones son muy largas. Pero bueno, en general tendríamos X1, X2 y hasta X3 como soluciones a este polinomio, que dan lugar a los equilibrios a mi sistema. La condición para que X2 y X3 tenga sentido para nuestro sistema es que sean mayores o iguales que 0, y eso incluye una relación entre los parámetros. Y lo que está encerrado en un rectángulo me indica un orden entre estas raíces que no se extienden a lo largo de todo el eje real positivo, sino que realmente están
ordenados y están acotados superiormente por este parámetro. Ok, pues nuestro sistema igual, así como está definido, no permite la definición de un R0, así que hacemos una traslación al segundo equilibrio. Todo el sistema lo trasladamos al segundo equilibrio cuando este tiene sentido, y de esta manera sí podemos tener un R0 bien definido, que está dado por esta expresión que está bastante larga y bastante fea. Pero en resumen, hasta ahorita lo que podemos decir es que el equilibrio 2 tiene sentido para nuestro sistema, es decir, sentido biológico. Eso es equivalente a tener bien definido nuestro número reproductivo básico. Eso lo podemos demostrar, lo cual hace consistente a nuestro sistema. Bueno, pues ya hablando de la dinámica, al menos en la parte lineal y local, del equilibrio trivial, esta dinámica es muy sencilla porque sabemos que es asintóticamente estable porque tenemos ambos valores propios negativos. Para el equilibrio 2, para el segundo equilibrio, tenemos ya una dinámica mucho más rica. Los valores propios están dados por esta expresión, en el cual nuevamente hemos reagrupado a los parámetros en dos grandes parámetros, R mayúscula y R barra mayúscula, que son los que me van a indicar grandes cambios en los valores de estos parámetros. Así tenemos un escenario de 9 casos, dependiendo del valor que tome R mayúscula y R barra. De manera resumida, podemos tener totalmente este punto de equilibrio asintóticamente estable o inestable como una silla. Y la transición entre estos es pasando por ciertos valores específicos de estos grandes parámetros, cuando R mayúscula es igual a 1 y cuando R barra es igual a menos 1. Esto, obviamente, conlleva pues transiciones tipo bifurcación en nuestro sistema. Completando un poco el análisis de la dinámica de esto, tenemos que el primer cuadrante es positivamente invariante y que definiendo una función phi de este estilo, como está aquí definido, podemos aplicar el teorema de Bendix-Ondulac y podemos evitar, o podemos más bien establecer que no hay soluciones cerradas en el primer cuadrante. Tenemos bifurcaciones, ya lo vimos en el número de equilibrios y también en la dinámica, al menos alrededor del equilibrio P2 y que está relacionado con el tercer equilibrio. Así que la dinámica la tendríamos ganada ya en este sentido y una simulación de este modelo podría ser dado como este que está aquí. Están en rojo los valores específicos para las R, estos grandes parámetros que generan los grandes cambios en los valores propios. Y tenemos que R mayúscula es mayor que 1 y R barra es menor que 0, pero mayor que menos 1. Respecto de la tabla en donde clasificamos este tipo de movimientos, estamos justamente en este caso que está aquí. Así que tenemos más o menos una silla. Y es más o menos la simulación que tenemos aquí. Efectivamente, la población no se extingue, transita por el equilibrio segundo y llega al tercer equilibrio, que sería nuestro equilibrio representando la sobrevivencia para la población. A la curva verde, que está representando la población de larvas, y la curva naranja, que está representando a los moscos adultos hembra. Bueno, y podemos tener, a partir de aquí, como es un modelo general, podemos particularizar bastante. En particular, si no tenemos efecto Ali y tenemos una tasa de mortalidad constante, se reduce a un sistema mucho más sencillo. Solamente tenemos dos equilibrios. Podemos definir que estos equilibrios generan una bifurcación a partir de un parámetro que es la N mayúscula, y podemos demostrar que el número reproductivo básico que habíamos calculado antes, cuando hacemos que el efecto Ali tienda a 0, efectivamente coincide con este parámetro N mayúscula. La estabilidad, al menos en la parte lineal, es sencilla. El equilibrio, si el número reproductivo básico es menor que 1, lo que tenemos es que el trivial gana, jala, es asintóticamente estable, así que tendríamos extinción, y si el número reproductivo básico es mayor que 1, lo que tenemos es sobrevivencia. ¿Va? Podemos establecer analíticamente la bifurcación, que es de tipo transcrítica. Precisamente pasamos de no tener ningún equilibrio a de repente se sobreponen dos y luego se separan en dos caminos, y finalmente podemos tener la dinámica completa de este problema, que es un caso particular que emana del modelo general que estamos proponiendo. Y bueno, este es un trabajo evidentemente que está en proceso, y les invito por favor a que si me quieren contactar, lo puedan hacer libremente. Yo estaría muy feliz de poderles responder, alumnos, investigadores, colaboradores, curiosos, lo que quieran. Ahí está mi correo y muchas gracias por su atención.